Estimados señores, buenas tardes. Estamos en una nueva charla de nuestra asociación de profesionales tributarios financieros, Linketaxes. En esta oportunidad tenemos a uno de nuestros asociados, Marco Antonio Pontigo. Él es abogado, es magíster en gestión tributaria, es magíster en derecho público, es una persona que ha dedicado su vida al derecho tributario. Así que, y maneja bastante bien lo que, él escogió este tema, así que es bastante interesante la nulidad de derecho público tributaria. Así que, sin más preámbulo, decirles que abajo a la derecha tienen un botón que dice preguntas y respuestas, o puede ser Q&A o question and answer, básicamente, y hay otro que es chat. ¿Ya? Lo importante es que cuando ustedes quieran hacer una pregunta al autor o una pregunta que nosotros que quieran que nosotros desarrollemos, la hagan en el ítem de preguntas y respuestas, porque cuando la hacen en el chat, muchas veces, como todos van hablando, las preguntas se pierden y a lo mejor no vamos a poder leerlas, pero si la hacen en el ítem de preguntas y respuestas, las vamos a poder hacer cargo de ellos al final de la charla. ¿Ya? Eso es como medida principal. Lo que siempre preguntan, esta charla está siendo grabada, va a ser cargada en nuestro canal de YouTube, como es nuestra habitualidad. Visiten nuestro canal de YouTube, Comunidad Linketaxes, ahí pueden encontrar toda la infinidad de charlas que hemos dictado desde nuestros inicios. Y además en nuestra página web pueden encontrar el material, la presentación del autor. Así que sin más preámbulo, están dadas todas las reglas, esperamos que se cumplan. Dejen pasar un poquitito antes de hacer las preguntas, ya que muchas veces con el correr de la charla se van respondiendo las preguntas que van haciendo al principio. Así que, Marco, son todos tuyos. Muchas gracias por esta charla, interesante tema. Así que gracias por participar con nosotros. Así que sin más preámbulo, son todos tuyos. Gracias, Víctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de la distancia en esta lluviosa tarde. Por lo menos acá yo estoy en Machalí y ha llovido 10 horas, afortunadamente, a rato bastante torrencial, con relámpagos y truenos, y etcétera. Bueno, contento por la oportunidad que nos da Linketaxes de poder participar, entregar información, entregar un poquito de ideas sobre temas que son contingentes. Y elegí obviamente la nulidad de derecho público tributaria porque es un tema que no ha terminado de agotarse, que no es un tema nuevo obviamente, pero no es un tema que siempre puede dar más espacio para la conversación, para la discusión. Durante esta jornada pretendo plantear algunas posturas propias, pero también generar dudas y ojalá y a través de las preguntas y respuestas podamos hacer un poquito de debate para ir asentando esta institución del derecho público tributario. Bueno, obviamente la misión del Linketaxis es un tema que, un eslogan que me encanta mucho, que es democratizar el conocimiento tributario. La finalidad es que mucha gente pueda acceder para eh, comprender, compartir, intercambiar, etcétera. Bueno, un poquito el temario que vamos a ver, vamos a hablar de concepto y finalidad de lo que es derecho público tributario, sus características, efectos, fuente normativa, tribunal competente, los procedimientos, la presunción de legalidad, el principio de conservación del acto, actos administrativos contra la cual procede, y las causales, que es como la parte más casuística y más novedosa, ¿ya? Lo demás va a quedar la presentación disponible, viene con harto contenido, por lo tanto va a ser fácil para las personas guiarse por ella, ¿ya? En primer término, siempre los abogados tendemos a conceptualizar, caracterizar, ¿no es cierto?, cualquier institución, y la nulidad que vamos a ver nosotros, que es la nulidad de derecho público tributaria, emana y es derivada absolutamente de la nulidad de derecho público tradicional, que es una sanción del derecho, y es una sanción de derecho estricta que le priva los efectos jurídicos a un acto administrativo que adolece de vicios o defectos o elementos de legalidad o inconstitucionalidad, ¿ya? La doctrina ha sido pródiga en entregar conceptos, la jurisprudencia también, ahí hay ambos en las columnas que ustedes están viendo, pero lo importante es retener que es una sanción excepcional de derecho estricto,
Ese es como el gran punto de esta lámina, de esta idea del concepto de derecho de nulidad público tradicional. Una sanción de derecho estricto que elimina o extingue todos los efectos jurídicos de un acto viciado, que contenga vicios. Ya circunscribiéndola al mundo tributario, yo en un libro que está por publicarse en las próximas semanas, espero ojalá antes que termine septiembre, elaboro una especie de concepto de nulidad de derecho público tributaria, donde obviamente parto diciendo que es una sanción de derecho público que se puede aplicar sobre aquellos actos jurídicos tributarios y o aduaneros. Y ojo con este punto, ¿ah? Mucho de lo que vamos a hablar en esta jornada es plenamente aplicable a otras instituciones, no solamente al Servicio de Impuesto Interno, sino que también a aduana. Muchas de las ideas y los elementos que nosotros vamos a conversar también les permiten a las personas, por ejemplo, eh, pedir la nulidad de actos de la Dirección del Trabajo, pedir la nulidad de actos de otras instituciones públicas, ¿ya? Que estén relacionadas con la empresa con las cuales ustedes se vinculan, ¿ya? Por lo tanto, muchas de estas ideas son absolutamente transversales en el derecho. Y acá la nulidad de derecho público tributario obviamente se circunscribe al tema de los actos jurídicos tributarios o aduaneros, que son las liquidaciones, los giros, las resoluciones, las tasaciones, las órdenes de pago, los cargos aduaneros, los actos de clasificación o evaluación aduanera y todos aquellos actos infraccionales que emitan el Servicio de Impuesto Interno o aduana, que precisamente no cumplan con las exigencias que le ha impuesto el ordenamiento jurídico para su existencia y validez. La nulidad, insistimos, es un remedio excepcional, ¿ya? No es la regla general, sino que es un remedio excepcional que puede ejercer el ciudadano, ¿ya? Es un mecanismo de tutela jurisdiccional, ¿no es cierto? Nosotros vamos aquí a plantear más adelante las dos vías donde esto se puede eh, invocar, pero la regla general es que siempre se haga en un tribunal de justicia. Y el deber de juridicidad, o el principio de juridicidad que obliga a los órganos del Estado, tiene como contrapartida precisamente este medio de impugnación, este mecanismo de tutela que tiene el ciudadano fiscal para presentar ante el órgano respectivo, ya vamos a ver jurisdiccional y o administrativo, esta acción para que efectivamente se deje sin efecto ese acto espurio, como se dice, ese acto que contiene vicios de conformación o esenciales. Otras ideas, bueno, la fuente principal, que la vamos a ver con detalle, está en la Constitución, está en la ley, es un mecanismo de defensa para la ciudadanía fiscal frente a la administración pública tributaria, y en ningún caso, siempre hay que tener presente, ninguna norma, ni menos la Constitución, ni menos la ley, le permita a los órganos del Estado eh, ejercer actuaciones que puedan violar el bien común, ni vulnerar las finalidades específicas de las atribuciones que le han sido conferidas por el ordenamiento jurídico, ¿ya? Todo esto yo le doy acá un tinte y lo enmarco dentro de un gran deber que tiene la administración para con los ciudadanos fiscales. Y yo construyo a partir de teoría española un concepto que se llama el derecho fundamental a una buena administración tributaria. Y precisamente la buena administración tributaria es un derecho fundamental de los ciudadanos, de las personas, de los contribuyentes, de que todas las actuaciones de cualquier tipo de servicio se sometan a la Constitución y a la ley y respeten los derechos fundamentales de las personas, ¿ya? Y en el evento que ello no ocurra, bueno, existen este tipo de mecanismos idóneos para reclamar ante un tribunal de justicia eh, alguna transgresión y pedir la debida protección, es decir, pedir la anulación o dejar sin efecto un determinado acto por las causales que ya vamos a ver más adelante. ¿Qué características tiene esta nulidad de derecho público tributaria? Bueno, primero siempre se tiene que solicitar, ¿ya? No la puede declarar el tribunal de oficio, aunque sea muy evidente, ¿ya? Aunque sea muy palmaria, es decir, un ejemplo grosero es que la firme, por ejemplo, una resolución o una liquidación la haya firmado Pato Donald, ¿ya? Tal cual.
Por muy evidente que sea una resolución o un acto administrativo, el vicio, el juez no lo puede declarar de oficio porque la doctrina y la ley así dicen. Es decir, es una carga procesal del contribuyente, del ciudadano fiscal. Tiene que referirse esta nulidad de derecho público tributaria a vicios o defectos específicos que posea un acto administrativo, ¿ya? Que sea a su vez materia de la reclamación tributaria o aduanera. Debe también existir un perjuicio para el ciudadano fiscal. Es decir, y eso dice relación con la importancia y la relevancia y lo esencial que tiene que ser el vicio que uno está eh, achacándole a la administración o el defecto o el conjunto de elementos que hacen plausible la declaración de nulidad. Por lo tanto, hay una carga procesal importante para el contribuyente, para el ciudadano fiscal, si es que quiere beneficiarse de los efectos de los poderosos efectos jurídicos que genera una declaración de nulidad. Otro elemento muy, muy importante es que debe solicitarse dentro del plazo legal de caducidad. La ley dice que tiene que ser contra un acto específico de la administración tributaria o aduanera. La regla general es que este plazo sea de 90 días, ¿no es cierto? El artículo 124 nos plantea un plazo de 90 días judiciales, que siempre hay que tener, tomar razón de que se trata de plazos de lunes a sábado, excluidos los domingos y los festivos. Por lo tanto, no confundirse con los plazos administrativos que son de lunes a viernes. Entonces son 90 días y yo he anotado ahí 180 días porque en los casos del artículo 149, que es el procedimiento general de reclamación de avalúos generales, valga un poco la redundancia, el plazo es de 180 días. También se establece un plazo de un año. No sé si ustedes se acuerdan que en el artículo 124, si el contribuyente paga la liquidación, el giro o la resolución, puede generar un plazo de un año para ejercer su acción de reclamación, ¿ya? Entonces, esta petición de nulidad, en principio, estaría acotada a 90 días. En el caso del procedimiento general de reclamación, eh, serían 90 días. En el plazo por vulneración de derechos, si es que usted la quiere incluir ahí, en el procedimiento por vulneración de derechos, sería de 15 días. Ahora, si se trata de un procedimiento en que usted reclama los avalúos del artículo 149, tendría 180 días. Pero si es un procedimiento del artículo 150, tendría menos días, tendría 90. Ya voy a volver un poquito sobre esto, sino que simplemente me estoy apuntando por ahora que la nulidad tiene que ser alegada dentro de plazo y los plazos son de caducidad. Yo noté ahí, dice, ¿qué pasa con la invalidación del artículo 53? 2 años. ¿Mm? Lo voy a dejar ahí dando bote mientras tanto, porque lo vamos a retomar un poquito más adelante, pero que es una posibilidad que la vamos a conversar porque yo no tengo una respuesta certera, ¿ya? Pero les dejo ahí esta idea de qué pasa con la invalidación del artículo 53 de la 19.880, que habla de 2 años, ¿no es cierto? Que sería mucho más plazo que los 90 días o que los 180 o que el año, que están en el Código Tributario. Entonces las características son esas. Debe solicitarse en forma específica contra un vicio que esté contenido en un acto determinado, también específico, que tiene que existir un perjuicio patrimonial para el ciudadano fiscal y esto debe hacerse dentro de plazo. El efecto natural y potente que tiene la declaración de nulidad es privar total y absolutamente de todos los efectos jurídicos a ese acto, retrotrayendo las cosas al estado anterior de su dictación. Y eso es un efecto de la retroactividad que favorece y beneficia al ciudadano fiscal, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una liquidación fue notificada, como muchas veces suele ocurrir, en los últimos días del plazo de prescripción de 3 años, más la citación, normalmente se notifica el día 29 de julio, 30 de julio, pensando que también ha habido prórroga, a veces se pasa para agosto, ¿no es cierto? Si usted logra en un juicio que se declara la nulidad de derecho público tributaria, ese acto cae, absolutamente desaparece del ordenamiento jurídico porque pierde todos sus efectos.
y las cosas se retrotraen al estado o situación anterior, ¿ya? Pero, ¿qué va a pasar? Cuando la autoridad quiera nuevamente, por ejemplo, dictar esa liquidación, se va a dar cuenta de que ya pasaron los 3 años con los 3 meses de la citación, más un mes de un plazo que usted hizo para que prorrogó también el plazo de prescripción para poder contestar la citación. Entonces, ya vamos en el año 5 aproximadamente. Entonces, el servicio puede hacer una liquidación nuevamente, claro que la puede hacer. ¿La puede volver a notificar? Claro que la puede volver a notificar. Pero usted, que es un contribuyente que está atento y que ya vio que este tema fue resuelto, va a oponer lo que se denomina la excepción de prescripción y va a decir, mire, esta nueva liquidación fue elaborada y notificada absolutamente fuera de todo plazo. Entonces, ese es el gran efecto de la nulidad de derecho público, que es invalidar y privar de todos los efectos jurídicos a un determinado acto tributario o aduanero. Bueno, las fuentes normativas, yo las voy a mencionar porque están ahí, son muy repetidas, son muy conocidas, y está el artículo 6, 7, 8 y 38 de la Constitución Política de la República, ¿ya? No nos vamos a detener aquí porque eso es de fácil lectura, pero sí, obviamente siempre hay que hacer el anclaje desde dónde viene esta fuente normativa que permite al ciudadano fiscal ejercer la acción, ¿ya? Y me voy a detener eh, levemente en el inciso final del artículo 38 de la Constitución, que es lo que está destacado en rojo, que dice que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado o sus organismos o las municipalidades podrá reclamar ante los tribunales que determinan la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiera causado el daño. Es decir, esta norma, que está en el inciso segundo del artículo 38, nos da la legitimación activa, digamos, a todas las personas para poder ejercer una acción de reclamación o una acción de demanda eh, contra el fisco cuando sus actuaciones provocan lesiones a los derechos de las personas, ¿ya? Entonces no hay que olvidar esa norma. Desde el punto de vista ya estrictamente legal, la ley 20.322, en el artículo 1, en el número octavo, concentra y establece esta nulidad de derecho público tributario, ¿ya? ¿Qué nos dice? Eh, la nulidad de los actos administrativos deberá conocerla un tribunal tributario aduanero a petición de parte, ¿ya? Eh, el vicio, dice, deberá hacerse presente o alegarse en la reclamación respectiva. Entonces, esta primera parte del artículo octavo, perdón, del número 8 del artículo primero de la ley 20.322, que es la ley orgánica de los tribunales tributarios y aduaneros, eh, es lo que yo denomino la cláusula general de nulidad, ¿ya? Donde uno puede incorporar todos los casos que nosotros vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Es decir, esta es la llave maestra que me permite a mí presentarme ante el tribunal tributario en cualquier clase de procedimiento, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a explicar, para alegar e invocar la declaración de nulidad de un determinado acto. Pero yo tengo que ser preciso, es decir, tengo que decir tal resolución, tal giro, tal tasación, tal acto aduanero. Tengo que identificarlo claramente y de la misma manera yo tengo que ser capaz de identificar y explicar cómo se generan los vicios y cómo esos vicios producen un perjuicio y cómo esos vicios generan una vulneración al ordenamiento jurídico, ¿ya? La parte segunda de este número 8 dice, los vicios de procedimiento o de forma solo afectarán la validez del acto administrativo en materia del reclamo tributario o aduanero, cuando recaigan en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y generen un perjuicio al interesado. Entonces, yo hago claramente el distingo. La parte primera, que habla de la nulidad de los actos administrativos, insisto, es la llave maestra que me permite ingresar a mí todos los vicios de procedimiento y todos los vicios esenciales o de validez o de existencia que vamos a mencionar. La segunda frase, los vicios de procedimiento o de forma,
es una especificación que hace el legislador y que eleva el estándar de daño, si ustedes quieren. Porque acá el legislador dice, los vicios de procedimiento de forma, que los vamos a identificar en unos minutos más, solo van a afectar la validez del acto administrativo cuando recaigan en algún requisito esencial que haya establecido la misma ley o se derive de la naturaleza del acto propiamente tal, ¿ya? Pero vamos a ver más adelante que tenemos 7 grandes grupos de causales de nulidad y una de ellas es la existencia de vicios de procedimiento de forma. Por lo tanto, me quedan 6 grupos de hechos que permitirían alegar la nulidad sin este estándar de esencialidad que exige la segunda parte de este número, ¿ya? Entonces es importante hacer esta distinción porque muchas veces al incorporarse esta norma en la ley orgánica de los tribunales tributarios, se ha entendido que los únicos vicios son los de procedimiento en la medida que esto tengan el carácter de esencial. Y no es así. Hay que separar ambas oraciones o ambos incisos de este número 8 y entender que en el 8 número 1 está el amplio espectro de situaciones casuísticas que nosotros vamos a ver y el legislador en la segunda parte eleva el estándar solo respecto de los vicios de procedimiento de forma, no respecto de las demás formas o causales que se puedan dar en la vía general, ¿ya? Entonces hay que hacer esa separación y ser tajante en ella porque las sentencias que han salido y algunos dicen, no, el único vicio sería el de procedimiento de forma y que tiene que ser esencial. ¿Y qué pasa con la incompetencia? ¿Y qué pasa con la falta de investidura? ¿Y qué pasa con los demás clásicos vicios que puede contener un acto administrativo que nosotros los vamos a analizar con mayor detalle? Entonces, hago este punto porque después lo vamos a volver a ver, digamos, desde el punto de vista más práctico. Otra cuestión súper importante que hay que tener siempre presente es que en todas estas materias, en toda esta discusión, no solamente se aplica el Código Administrativo Tributario, como le llamo yo, Código Administrativo Tributario, sino que hay que tener también en forma supletoria todo el articulado de la Ley 19.880. Y ahí yo les traigo una sentencia de la Corte Suprema de mayo del año 2017 que destaca precisamente esta circunstancia. Dice, la Ley de Procedimiento Administrativa, 19.880, es considerada una ley de base, es decir, contiene el conjunto de garantías, principios y etapas mínimas que deben articularse en todos los procedimientos administrativos. Y esto de garantías, principios y etapas mínimas se aplican, obviamente en forma supletoria, al Código Administrativo Tributario para dar respuesta a la relación constante que existe entre el ciudadano fiscal y la administración, ¿ya? Entonces, hay que siempre tener presente la ley 19.880 en cualquier discusión o cualquier conversación que uno quiera tener con la administración tributaria o la administración aduanera. ¿Cuál es el tribunal competente para conocer de esta nulidad de derecho público tributario? Bueno, acá yo traigo un fallo que es del año 2018, pero que fue hace muy pocas semanas, tomado por el Consejo de Defensa del Estado y presentado en una causa, no sé si ustedes habrán tomado conocimiento, pero un grupo de agricultores del Consorcio del Sur, hace prácticamente unos 4 meses más o menos, inició un juicio de nulidad de derecho público en un juicio civil contra una resolución que modificaron los avalúos generales en el año 2018. No, perdón, los avalúos agrícolas, ¿ya? De los bienes raíces agrícolas. Entonces, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en representación del fisco y en representación del Servicio de Impuesto Interno y presentó lo que se llama una excepción de incompetencia absoluta. Y parte de sus fundamentos es esta parte de este fallo que yo les copio ahí, que está en la referencia, que es la causa 20.601 del año 2018, donde queda claro que para la Corte Suprema
los únicos tribunales competentes hoy día, a contar del año 2010, para conocer de las nulidades de derecho público tributarias sobre actos administrativos de la administración tributaria, que es aduana, impuesto interno y tesorería, es el Tribunal Tributario y Aduanero. Ahora, ahí se produce un poco una especie de, digamos, de inconsecuencia, porque las tesorerías emiten algunos actos eh, que están hoy día fuera de la competencia. Pero si uno toma este fallo de la Corte Suprema, lo conduciría a que si uno quiere litigar y alegar la nulidad de algún acto administrativo de la Tesorería General de la República, debiera ir a un tribunal tributario y aduanero. Pero la competencia que está en el artículo 1, perdón, bien digo, en el artículo 1 de la ley de orgánica de los tribunales, no habla de los casos de Tesorería General de la República. Entonces ahí podría haber una especie de disputa nuevamente jurídica. Pero lo que sí está claro, lo que sí está absolutamente claro, que cualquier acto de reclamación de nulidad, perdón, cualquier juicio de reclamación de nulidad de derecho público tributaria que se quiera ejercer contra aduanas o contra el Servicio de Impuesto Interna, a partir de alguno de sus actos administrativos, tiene que ser tramitada y conocida y ventilada en un tribunal tributario aduanero. Eso está de acuerdo también con el Código Tributario, el artículo 115, que es el que fija la competencia de los tribunales aduaneros. Y aquí lo copié porque hay un tema que siempre tenemos que tener presente. Estamos hablando de tribunales contenciosos administrativos, contenciosos tributarios, ¿ya? Y eso es relevante porque no solamente está el Código Administrativo Tributario y la ley del IVA, la ley de la renta, herencia, los decretos de los que puedan, digamos, que se aplican a la empresa constructora u otras normas, sino que al ser un contencioso administrativo, ¿ya? Incorporamos automáticamente la ley 19.880 a la discusión, incorporamos la ley 18.575, que es la ley general, la ley orgánica constitucional de base de la administración del Estado, porque eso también eh, involucra y regula la actividad de estos servicios públicos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la defensa jurídica, uno tiene que no solamente, insisto, tomar las normas del Código Tributario y las leyes específicas, IVA, renta, etcétera, sino que también tiene que tener siempre presente la 19.880 y la ley 18.575, que es la ley general de base. Eh, ¿Cómo uno puede hacer valer esta nulidad de derecho público tributaria en juicio ante un tribunal tributario y aduanero? Primero, como una acción, ¿ya? Como una acción de reclamación. ¿Dónde? A través del procedimiento general de reclamaciones, que son los artículos 123 y siguientes del Código Tributario. También la puede ejercer en el procedimiento especial por vulneración de derechos, artículo 155 y siguiente. También la puede ejercer en los procedimientos generales y especiales para aplicar sanciones. Es decir, en el caso de las actas por infracciones del artículo 161 o en el famoso de las boletas por infracciones del artículo 165 del Código Tributario. Se ha presentado alguna duda, pero algunos tribunales han fallado que en el caso de los procedimientos especiales de reclamo sobre avalúo de los artículos 149 y 150, no sería procedente alegar la nulidad de derecho público del acto administrativo, por cuanto hay una norma que circunscribiría, y lo digo en esos términos potenciales, circunscribiría la discusión solamente a las causales del artículo 149, que son la 1, 2, 3, 4, que habla de los errores de cálculo, errores de transcripción y otras figuras más. Y uno no podría discutir otro tipo de materias en esos juicios. Hay jurisprudencia de los tribunales para ambos lados, ¿ya? En el tribunal de Higgins se han acogido nulidad de derecho público tributaria en un procedimiento regulado por el artículo 149 y en otras regiones no se han acogido. Pero desde el punto de vista dogmático y desde la docencia y de la academia, que yo lo estoy viendo, el hecho que la
causal de nulidad de derecho público, mejor dicho, la fuente normativa de la acción de nulidad de derecho público está en la ley orgánica, en el artículo número 1, número 8, que ya revisamos, eso me permite a mí incorporarla siempre en cualquier tipo de reclamación que yo quiera hacer ante un tribunal tributario y aduanero. Tengo que tomar la precaución procesal de ponerla siempre en lo principal, ¿ya? Es decir, ustedes se han fijado que los escritos tienen una suma, ¿no es cierto?, donde uno pone en lo principal reclamación, ¿no es cierto? Después vienen los otros sí, todos los documentos que acompañan, etcétera. Entonces uno, cuando quiere reclamar la nulidad de hecho público, tiene que tomar la precaución de siempre inscribirla y anotarla en primer lugar, primerísimo, es decir, en lo principal, ¿ya? Y ahí usted puede luego, en el primer otro sí, en subsidio, presentar el procedimiento general de reclamación, o puede presentar un procedimiento especial por vulneración de derechos, si es que es lo que calza, digamos, con la situación que usted plantea, o en los procedimientos especiales de sanciones, o, a mi entender, en los procedimientos especiales también de avalúo de bienes raíces del artículo 149 o del artículo 150. Lo mismo pasa en aduana. A la columna derecha hablamos del procedimiento general de reclamación por vulneración de derechos y los procedimientos infraccionales. También en el mundo aduanero se puede invocar, obviamente, esta nulidad de derecho público, que sería nulidad de derecho público aduanera, porque obviamente no es tributaria por un tema de calificación, pero los procedimientos son muy similares, la circunstancia y la norma madre, que es el artículo 1 de la ley 20.322 en su número 8, es aplicable a ambas instituciones. Por lo tanto, lo que vamos a conversar, que son los vicios, usted los podría ejercer respecto de cualquier acto también administrativo del Servicio Nacional de Aduana. Entonces, como acción, insisto, para mí entenderse, y así yo lo he conversado con varias personas, también estamos en la misma idea, se puede ejercer siempre en todos los procedimientos que están disponibles en el Código Tributario para los contribuyentes. También se puede ejercer como excepción, y valga la redundancia, muy excepcionalmente. ¿Cuándo? Cuando es el director el que inicia el procedimiento de declaración judicial de la existencia de abuso o simulación conforme al artículo 160. Creo que hasta el minuto no se ha ejercido ninguno en el país, ninguna acción por parte de la Dirección Nacional buscando la declaración de la existencia de abuso o simulación. Entonces, una defensa podría levantar como una excepción perentoria la nulidad de derecho público. Es decir, lo que usted está planteando en el acto administrativo, no en el juicio, no el juicio, sino que el acto administrativo que da origen a la decisión del director para perseguir la declaración de abuso o simulación, al revisar esos antecedentes uno podría encontrar que existen vicios de procedimiento, vicios esenciales, vicios de existencia o de validez. Y eso le permite a usted levantar como primera cuestión esta excepción en ese juicio especial, especialísimo, que prácticamente no creo, y si alguien conoce algún caso, por favor sería importante que lo contara, creo que no se ha iniciado ninguno. ¿Dónde también se podría ejercer la nulidad de derecho público? ¿Ya? Y aquí tenemos que mezclar cosas, tenemos que volver a la ley 19.880 y por eso no podemos olvidar esta norma. Para los que han ejercido algún recurso resguardo por vulneración de derechos, o el recurso jerárquico, o la reposición administrativa voluntaria, es posible incorporar en estos recursos que acabo de mencionar, el resguardo, el jerárquico y la reposición, la RAB, es posible incorporarla como primera alegación, ¿ya? En la medida que el contribuyente se percate de la existencia de estos vicios o defectos del acto administrativo y ha decidido ejercer alguno de estos, uno de estos, no es que los pueda ejercer todos, sino que uno de estos en forma excluyente, de estos recursos que tiene de amparo, ¿no es cierto?, administrativo, debe en ese minuto alegar y justificar la existencia de un vicio o un defecto, ¿ya?
Respecto de la RAF, ahí hay posiciones encontradas. No sé si ubican el libro de actos administrativos del profesor Milenko Zurita. Él le da a la RAF un carácter invalidante anulatorio. Yo creo que no es así, ¿ya? Eh, Porque la RAF no es un recurso que tiene una norma legal, ¿sí? La letra B, ¿no es cierto? El 5, el número 6, la letra B, el número 5, que le permite a los directores, ¿no es cierto?, revisar la actuación fiscalizadora para ver vicios o errores manifiestos en algún acto administrativo. Pero luego, el procedimiento está regulado en una circular, no en la ley. Por lo tanto, yo siento que es una percepción personal, que la RAF no estaría, no estaría hecha para contener una declaración de anulación o invalidación por no ser un recurso que no está regulado legalmente, ¿ya? Son posiciones procesales que alguien podrá sostener lo contrario, pero ahí yo me siento un poco más apegado a la norma y siento que la RAF es para rectificar y corregir vicios o defectos de cálculo numérico, de referencia, que son más bien accesorios que discutir y alegar vicios de nulidad, que son cuestiones de derecho estricto, insisto, y que la administración tiene una ley. ¿Y por qué yo hago la separación y por qué cito la ley 19.880? Porque la ley 19.880, que si bien es cierto tiene carácter de supletorio, es una ley de bases que tienen que aplicar todos los servicios públicos cada vez que no tengan algo resuelto por una ley especial, ¿ya? No por circulares. Entonces, no es lo mismo, jurídicamente no es lo mismo. Y en la columna izquierda, ustedes ven una copia del artículo 53 que habla de la invalidación, ¿ya? Dice que es una potestad de la autoridad, ¿no es cierto?, que la puede ejercer de oficio a petición de parte. ¿Para qué? Para invalidar actos contrarios a derecho, previa audiencia al interesado, siempre que lo haga dentro de 2 años. Entonces aquí se puede producir una colisión de normas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos recién dentro de qué plazo tenía que ser ejercido la acción de nulidad o la de reclamación de nulidad de derecho público? Yo hablaba de 90 días, que es la regla general, 180 días en algunos casos, 15 días para el recurso, para la vulneración de derechos, 1 año si es que usted pagaba, pero ahí me voy a detener también un poquito, pero acá la ley habla de 2 años, ¿ya? Entonces, ¿cuál se aplica? ¿Cuál es más específica? ¿Cuál es más relevante en el mundo del código, del mundo tributario? Una primera mirada me dice que las normas del código tributario, por ser más especiales, priman por sobre esta ley general, que es de base. Sí, pero eh, si el asunto no está suficientemente resuelto en la ley específica, que sería el Código Administrativo Tributario, ¿puedo yo recurrir a las instituciones que están en la ley supletoria? Sí. Entonces, ¿podría alguien presentar una solicitud de invalidación de una liquidación a los 18 meses de dictada? Yo creo que sí. La administración tiene la obligación de acoger la tramitación. Ahora, el resultado probablemente sea adverso, pero la posibilidad legal de ejercer un procedimiento de invalidación del artículo 53 no está extinto per se, ¿ya? Sino que puede ser acogido a tramitación por la administración como una RAF. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí se genera una confusión entre lo que es normativo de rango legal y lo normativo que está hecho en circulares que son normas infralegales. Entonces, hay ahí una discusión. Cuando hablamos delante del plazo para reclamar de 1 año que se puede generar el contribuyente, eh, este plazo de 1 año, como sabemos, solo se gatilla o nace si es que se paga, ¿no es cierto?, el impuesto que está contenido en el acto. Pero hay que tener mucho cuidado con ese pago. ¿M? ¿Por qué? Porque ese pago de un acto que luego yo considero que es
espurio, ¿no es cierto?, que tiene vicios de constitución, vicios de conformación, vicios esenciales, la autoridad y a lo mejor un juez podría decir, oiga, pero usted al haber pagado está convalidando el acto. ¿Mm? Entonces, podría levantarse, ¿y qué significa esto de convalidar el acto? Que si yo pago sin entrar a discutir si es nulo o no, pago simplemente para generarme el plazo de un año, para generarme una mejor defensa, para buscar mis antecedentes, para ordenarme, etcétera, y luego en 8 meses más poder iniciar una acción de reclamación, y quiero interponer ahí la acción de nulidad de derecho público tributaria, el servicio me podría decir, sí, pero usted pagó, por lo tanto, con el pago usted ya convalidó y saneó los vicios que podría haber tenido el acto. Discutamos otras cosas, pero no la nulidad. Entonces hay que tener mucho ojo con el tema del pago, que si bien es cierto es beneficioso porque te genera un año para iniciar la reclamación, pero si quieres alegar nulidad de derecho público, te podría generar un bloqueo que a lo mejor podría ser insalvable. No sé si se entiende esa parte, hay las preguntas que puedan surgir. Bueno, otros muros que tiene que salvar la nulidad de derecho público para ser exitosa, cuando la interpone un contribuyente, es la presunción de validez o legalidad y el principio de conservación del acto administrativo. El artículo 3 nuevamente de la ley 19.880 dice que los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que se presume por la ley que el acto fue dictado por el funcionario competente dentro de sus atribuciones, con las formalidades externas e internas, respetando los plazos, es decir, respetando toda la juridicidad presente, existente. ¿Ya? Por lo tanto, el servicio bien puede cruzarse de brazos y decir, mire, yo estoy amparado por esta presunción legal de que el acto es perfecto, en la vía jurídica tiene que surtir todos sus efectos, y yo no tengo nada más que decir que está amparado por una presunción de legalidad. Bueno, eso es un poco así, ¿ya? Ese es un gran muro que tiene que salvar el contribuyente, el ciudadano fiscal que quiere reclamar la nulidad de derecho público porque tiene que derrotar esta presunción. Acá yo les cito autores, Pedro Aguerra, Jorge Bermúdez, que son chilenos, García Enterría y Ramón Fernández, que son españoles, Marinhoff y Casañe, que son argentinos, que son profesores de Derecho Administrativo digamos, de gran fama y reputación, y todos coinciden, ¿ya? Eh, en que para poder derribar, obviamente, esta presunción de legalidad que existe en todos los ordenamientos jurídicos, en España, en Brasil, en Argentina, etcétera, es tarea del eh, contribuyente, ¿no es cierto?, probar la ilegitimidad, el defecto, el vicio. Es decir, por algo hablo de una gran valla, ¿no? Entonces, la nulidad de derecho público, si bien es cierto, tiene notables efectos favorables para el ciudadano fiscal, también tiene esta gran valla que hay que sortear. Otra gran valla es el principio de conservación, ¿ya? Que no se utiliza mucho, pero yo lo he encontrado por ahí en otros tipos de juicios de otras materias, pero que a veces se pone sobre la mesa cuando se discuten nulidades desde el punto de vista tributario. ¿Y qué significa un poco esto? Que se le va a dar preeminencia a la existencia y validez del acto cuando este acto satisface el fin para el cual fue plenamente y previamente establecido por la legislación, ¿ya? Es decir, la justicia, los tribunales superiores, en particular la Corte Suprema, ha establecido en algunas oportunidades que prefiere que el acto no sea derribado, que no sea objeto de una declaración de nulidad, sino que viva jurídicamente porque su finalidad fue correcta, ¿ya? Entonces, es un principio que es del orden administrativo, eh, que se vincula a partir de algunas instituciones jurídicas, de la convalidación, la conversión, que están en la ley 19.880, y que también es una gran valla que eventualmente le corresponde saltar a quien quiere pedir una declaración de nulidad de derecho público tributario.
Bueno, para ir, es decir, todavía nos faltan unos minutos. ¿Qué actos se pueden reclamar de nulidad de derecho público? Las liquidaciones, los giros, las resoluciones, las tasaciones, órdenes de pago, los cargos aduaneros, actos de clasificación o valoración aduanera, en el caso de las infracciones, las actas y las boletas. Todos estos actos son actos administrativos, ¿ya? Que tienen una regulación más o menos pormenorizada en los distintos ordenamientos. La doctrina también se ha encargado de ir generando los requisitos esenciales de cada uno de estos tipos de actos, y que es importante, súper importante poder conocerlos e identificarlos caso a caso, porque eso me va a permitir a mí luego, con el ojo agudo, digamos, del conocimiento, poder percatarme cuando la administración tributaria o aduanera hizo mal una liquidación, un giro o un cargo o un acto de clasificación o valoración aduanera, o hizo mal una acta de infracción o las famosas boletas de infracciones, ¿ya? Entonces, este trabajo de identificar cada una de sus partes, cada uno de sus elementos constitutivos que configuran en forma jurídica una liquidación y todos estos actos administrativos que están ahí en la columna izquierda, es un poco la esencia del trabajo previo para poder luego identificar cuándo la administración no hizo lo que tenía que hacer. Hay que siempre recordar que las normas administrativas son de regulación. ¿Regulación para quién? Para el ente administrativo. El ente administrativo tiene que utilizar ese recetario. Es como hacer un queque o la mejor de las tortas. Un poquito de esto, un poquito de aquello, tanto batido, menos batido, eh, más agua, menos agua, más aliño, más sal, etcétera. Esa receta es caso a caso. Entonces, ese es un desafío y un trabajo importante para el operador tributario, saber identificar y reconocer cada una de las partes y de los elementos constitutivos que tienen estos distintos actos administrativos que yo les dejo mencionados. Y esa es una tarea eh, de largo aliento. No es fácil identificar, pero obviamente las liquidaciones, las resoluciones, las tasaciones son como las más usuales para el mundo tributario. Los cargos aduaneros, la acta de clasificación y valoración aduanera lo son para el mundo aduanero. Entonces, ahí hay un trabajo previo que tiene que hacer el operador para poder identificar y saber luego dónde falló la administración, qué fue lo que no hizo, cuál fue la omisión o qué hizo en exceso, ¿ya? Bueno, estos últimos minutitos nos vamos a dedicar a ver casuística de cuáles son las causales en virtud de las cuales, creo yo, esto es una clasificación que hice yo, que está en mi librito, a partir de la lectura de grandes profesores de Derecho Administrativo, a partir de la lectura de grandes profesores del Derecho Tributario como Pedro Mazone, Jaime García, Rodrigo Ugalde, Cristian Aste, Milenko Zurita, eh, Cristian Martínez, que es un profesor de Valparaíso, eh, Matus y Amundio Pérez en sus libros, ¿ya? Que son como los referentes más o menos tributarios que nosotros tenemos en Chile. Y Patricia Toledo, Antonio Faunde, Álvaro Magasi también, que también leo varias de sus cosas. Es decir, se me quedan varios profesores y profesores del mundo tributario que uno va siguiendo y va leyendo, y que cada uno, a veces sin darse cuenta, va tirando tips y va tirando información, y yo los voy tratando de sistematizar. Entonces, esta es mi sistematización, ¿ya? Desde lo administrativo y lo tributario. Eh, bueno, ausencia de investidura regular, la vamos a explicar, la incompetencia, la inexistencia del motivo legal o fundamentación, vicios de procedimiento para la generación del acto, vicios de forma externa del acto, la desviación de poder y vicios de legalidad o violación de ley de fondo. Bueno, ¿qué es lo que es investidura regular? ¿O qué es lo que es, mejor dicho, la vestidura regular? Todos los funcionarios públicos, cuando asumen un cargo, algunos tienen que prestar juramento, pero la gran mayoría toma posesión cuando se dicta un acto administrativo de nombramiento, es decir, una resolución del superior que dice, eh, señor X, usted pasa a ser jefe, pasa a ser director, pasa a ser funcionario, pasa a ser profesional, pasa a ser funcionario del departamento técnico, etcétera. Hay un acto de nombramiento, ¿ya? Y ese tiene que también cumplir una serie de solemnidades y una serie de elementos, condiciones y requisitos.
Entonces, ha pasado que un acto lo dicta una persona en apariencia de ejercer un cargo, ¿ya? Entonces, si uno tiene la sagacidad suficiente, y por eso es importante conocer los actos administrativos, porque parte de la información que tiene que entregar un acto administrativo es que el funcionario que lo firma y que lo emite, ya sea en forma electrónica o en forma papel, análoga, es un funcionario público y tiene las potestades y las facultades para dictar ese acto. Entonces, es un tema de búsqueda y de pesquisa eh, del acto, y eso por eso hay que leerlo en forma completa. Y esto está asociado con la competencia o la incompetencia. La competencia, son los, digamos, son las atribuciones específicas que le da el ordenamiento jurídico a un funcionario previamente instalado, que tiene investidura regular, que le permite realizar o dictar actuaciones o actos administrativos que tengan validez jurídica, tanto para la organización en la cual forma parte, como para los administrados, que son las personas, que son los contribuyentes, que son los ciudadanos fiscales. Entonces ahí hay requisitos de existencia y requisitos de ejercicio de la competencia jurídica que tiene un funcionario para poder eh, emitir a la vía jurídica un determinado acto. Tenemos, en primer lugar, respecto a la norma de requisito de existencia, que tiene que haber una norma legal expresa, ¿ya? Todos los servicios públicos tienen una ley orgánica donde se dice que habrá un director, un subdirector, jefe de servicio, una cantidad de profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares. Ya. Luego se empieza a desglosar algunas funciones en algunos de ellos. Y si no estuvieran ahí, hay que recurrir a la ley 18.575, que es la ley, insisto, orgánica de base de la Administración del Estado, donde también se establecen funciones o atribuciones genéricas. En el caso concreto, el DFL número 7 del año 77, el Servicio de Impuestos Internos, hace ese detalle, ese desglose, ¿ya? Entonces hay que ir a ver la norma expresa. Y luego pueden ser todos funcionarios investidos regularmente, con competencia, pero viene la materia. Sabemos que hay direcciones grandes contribuyentes, sabemos que hay direcciones regionales, sabemos que hay jefes de OPAT, de procedimientos administrativos, hay personal que es del área de avalúos y que no se mezcla con el área de la tributación, llamémoslo así, común y silvestre. Entonces, hay que identificar a la persona que emite el acto si tiene o no las potestades y la competencia. Y esto va en el grado de jerarquía, que son las distintas ubicaciones que pueden tener dentro de la organización. También está el territorio. Acuérdense que con la ley nueva se fijó la competencia en el artículo 65 respecto de de la unidad que empieza y notifica los trámites, ahí se radica la competencia. Entonces hay que tener este concepto que es procesal, que es un concepto procesal administrativo, también hay que tenerlo presente para hacer el análisis de los actos administrativos. Es decir, y aquí les doy un ejemplo claro y concreto. La competencia del funcionario puede ser originaria, es decir, porque la ley o un decreto reglamentario le atribuye a un funcionario específico un conjunto de atribuciones y funciones, dictar actos, dictar liquidaciones, dictar giros, resoluciones, etcétera. Pero también ese funcionario las puede delegar. Y la delegación es una institución jurídica que está regulada en la ley 18.575, pero la delegación tiene límites, ¿ya? A mí me ha tocado ver actos administrativos en que se cita una ley, una resolución delegatoria del año 1982, otras del año 1986. Y esos, para mí, están absolutamente viciados porque esas resoluciones administrativas delegatorias del año 82, imagínense, han pasado casi 40 años, 30 años, no sé cuántos años, y va a estar vigente una facultad, una norma infralegal como es una resolución. Entonces ahí hay que ver al pie de página a la persona que firma cuál es el origen de su potestad, revisar si es una potestad propia, porque está en la ley o en un decreto reglamentario de alguna autoridad superior, o es una facultad delegada. Y hay que ver, y si es una facultad delegada, hay que ver cuántos años tiene esa resolución delegatoria.
Para mí, si tiene más de 3 años, 4 años, ese acto es nulo, por una sencilla razón. Porque el estatuto administrativo, que es otra norma, establece un principio irrenunciable de la autoridad, que es control y jerarquía. Si hay un director regional que delegó en una jefatura de una unidad la posibilidad de dictar liquidaciones, y ese jefe luego es cambiado de región o sale, digamos, del servicio de impuesto interno, esa resolución delegatoria ya no tiene valor. ¿Por qué? Porque el que delega siempre tiene que ejercer control y jerarquía. ¿Ya? El hecho de dictar una resolución delegatoria no lo exime ni lo excluye de el deber de ejercer control y jerarquía. Entonces, cuando se dicta un acto en virtud de una resolución delegatoria que dictó un director regional de hace 7 periodos atrás, para mí, ese funcionario que actuó, entre comillas, bajo una resolución delegatoria, no tiene ninguna potestad. Es absolutamente inválida su actuación. Por lo tanto, uno podría invocar la nulidad. Bueno, el otro gran caso, y que es el más común y el que más ha tomado cuerpo en los últimos años, es la inexistencia del motivo legal o fundamentación. ¿Ya? Y aquí la doctrina identifica varias fórmulas en que se puede generar la falta de motivación legal o la falta de motivación, de fundamentación. Primero, porque no existe. Segundo, porque es insuficiente. Tercero, porque es un motivo muy explicado, pero puede ser ilícito o ilegal. Eso sería muy burdo, pero podría darse, ¿no es cierto? Finalmente, es porque este motivo está incoordinado o es incongruente con el texto y el objeto y naturaleza y finalidad del acto administrativo. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos pensar en una motivación ilícita o ilegal en que yo diga, mire, eh, yo voy a cobrar una liquidación y hago mi fundamento en que el Estado de Chile necesita muchos recursos. ¿Ya? Y hago toda una exposición filosófica sobre la importancia de los recursos y que la gente pague los impuestos y de la moral tributaria. Pueden ser 10 páginas, muy bonito. Poesía tributaria del mejor nivel. Pero la función del Servicio de Impuesto Interno no es solamente, o no es, mejor dicho, recaudar, sino que es fiscalizar el correcto cumplimiento, no hacer poesía tributaria. Entonces, ahí tenemos una gran motivación, una suficiente redacción de fundamentos, pero que son ilícitos o ilegales porque no dicen relación con las funciones públicas del Servicio de Impuesto Interno. Luego tenemos los motivos incoordinados o incongruentes. ¿Ya? Esto es un estado parecido al anterior, pero que dice relación con el justificar el acto administrativo, ¿ya? En forma vehemente, ¿no es cierto? Profusamente, con mucha información, pero yo estoy hablando de, por ejemplo, una liquidación de impuestos internos, pero utilizo toda una batería de argumentos de una liquidación aduanera, ¿ya? Claro, estamos hablando de tributos, sí, pero unos son tributos que tienen que ser fiscalizados y fiscalizados por una entidad aduana y lo otro es impuestos internos que tiene otro sentido y otra motivación y otro fin, ¿ya? Entonces, ambos estamos hablando de impuestos, pero estamos hablando de dos caras de la moneda distintas, ¿ya? Entonces, el artículo 8 bis, en el número 4, que es una norma nueva de la ley 21.210 de febrero del año pasado, yo lo destaqué ahí en negrito, obliga, y esto es importante, importantísimo, dice, las actuaciones de servicio constituyan o no actuaciones en procedimientos de fiscalización, ¿ya? Y eso es re importante. Cualquier tipo de actuación de servicio, cualquier comunicación, cualquier información, cualquier respuesta eh, tiene que ser fundamentada, es decir, tiene que contener el derecho, el razonamiento lógico y jurídico para llegar a una conclusión. ¿Ya? Eso es lo que dice la letra A del número 4. Y esto hay que ser categórico y tajante. Cualquier actuación del servicio, cualquiera, por muy humilde o muy sencilla que pueda parecer, ¿ya? Ustedes que tramitan más con la página se darán cuenta que hay veces que
el servicio inicia las personas procedimientos o solicitudes administrativas y luego aparece en una respuesta a estado de la petición administrativa causa cerrada o petición cerrada. Bueno, y la respuesta, ¿dónde están los argumentos de derecho, el razonamiento lógico, jurídico que le permitió a la administración llegar a esa conclusión? ¿Dónde están? Entonces, este punto, este artículo, el 8 bis, el número 4, la letra A, es el más usado, el más común. ¿Mm? Podríamos hablar largamente de él, pero obviamente el tiempo nos apremia. Luego tenemos los vicios de procedimiento en la generación del acto. ¿Qué son estos? Son los vicios de forma del procedimiento, ¿ya? Entonces también uno tiene que conocer las distintas circulares que ha dictado el Servicio de Impuesto Interno para generar algunos actos administrativos o tramitar algunos recursos. Por ejemplo, la 12/2021 respecto de la RAF, el recurso resguardo, las que regulan las liquidaciones, ¿no es cierto?, que son más antiguas. Entonces, por ejemplo, un profesor, Eduardo Sotocló, un gran profesor de Derecho Administrativo Histórico, dice que cualquier vulneración a los principios del procedimiento, ¿cuál? De la Ley 19.880, es un vicio esencial, ¿ya? Él da un gran respaldarazo a la existencia de la Ley 19.880, que establece estos principios de escrituración, gratuidad, celeridad, economía procedimental, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está en el artículo 4 y siguiente. 4 y siguientes, bien digo, de la ley 19.880. Entonces, en la medida en que uno mezcle Código Tributario más ley 19.880 más ley 18.575, se va armando un gran catastro de información que debe ser satisfecho, por la administración, ¿ya? Eh, entonces, Soto Claus dice, si hay vulneración a alguno de estos principios, hay un vicio esencial, por lo tanto, hay nulidad. ¿Qué otros casos y qué otras circunstancias a propósito del procedimiento? Si hay carencia total o absoluta de un procedimiento administrativo. Es difícil hoy día porque hay harta regulación, las circulares han creado muchos procedimientos, cuestión que a mí no me gusta, yo creo que debe aplicarse la 19.880, pero al servicio le gusta generar circulares con procedimientos. Eh, Dice, aplicar un procedimiento diferente al establecido en la ley, ¿ya? Ahí volvemos a chocar, ahí se produce una colisión de larga explicación entre la conducta histórica del Servicio de Impuesto Interno en dictar circulares, creando procedimientos, el- sabiendo que tiene una ley supletoria, que es la 19.880. Se podría haber ahorrado cientos de litros de tinta evitando circulares si hubiese siempre aplicado la ley 19.880, porque es un cuerpo legal que ofrece la garantía suficiente tanto a la administración como al administrado para resolver cualquier diferencia, ¿ya? No sé por qué no lo han hecho desde que se dictó la ley 19.880 en el año 2003, en febrero, nunca la ha aplicado. Ahora, volviendo, estamos hablando de vicios de procedimiento para generar el acto. Si se omiten trámites o fases del procedimiento administrativo, por ejemplo, la garantía, se omite el trámite de audiencia, se omite el trámite de los informes, se denega la posibilidad de rendir pruebas, la falta de contradictorio. ¿Qué quiere decir eso? Que si el servicio dice blanco y usted dice negro, a usted le tienen que dar derecho para decir por qué es negro, ¿no es cierto? También algunas veces se han presentado imparcialidad del órgano administrativo. ¿Y cuándo yo puedo saber que existe imparcialidad del órgano administrativo? Si es que yo tengo, por ejemplo, algún acto administrativo previo donde la misma persona que está llamada a resolver, eh, ya tiene una animosidad o hemos demostrado algún grado de parcialidad en mi contra, ¿ya? Son situaciones casuísticas que se han ido presentando. Los vicios de forma externa del acto. Ahora ya salimos desde el procedimiento, pensemos que el procedimiento se hizo con toda su etapa de iniciación, etapa de discusión, etapa de conclusión, sale el acto. Pero resulta que el acto administrativo viene sin firma, si es una resolución, viene sin las partes propias de una resolución, que son las partes, los vistos que se llaman, los considerando y la parte resolutiva, ¿ya? Es decir, es una resolución que dice no al lugar, ¿ya? O los giros, por ejemplo. Los giros para mí son un acto administrativo absolutamente
irregular que no se ajusta a ninguna de las altas exigencias que tiene que tener un acto administrativo, ¿ya? Es decir, el giro para mí es un enigma. Es decir, plazo, fecha, monto del impuesto, intereses, multa, reajuste, pague. Entonces, el giro para mí es un acto administrativo absolutamente atacable y que uno lo puede pedir la nulidad, más allá de los casos que establece el artículo 124. Eh, por lo tanto, es una norma, es un acto administrativo para mí muy atentatorio al sistema general administrativo, ¿ya? No puede ser, que es casi telegráfico. Individualiza al contribuyente, el periodo de impuesto, una glosa, una línea, no que glosa, y los demás datos que ya señalé. Y a veces no tienen ni firma. Entonces, el giro es como el caso emblemático, como el niño símbolo de estas circunstancias externas. La desviación de poder. Este es una figura que ha tomado fuerza este último tiempo. Hay un texto de Germán Ruiz de la Maza, un abogado que fue uno de los primeros que sistematizó en los años 2015-2016, que yo lo cito acá al final, eh, sobre diversos casos de nulidad de derecho público tributario. Y uno de los casos más difícil también de probar es la desviación de poder. ¿Qué significa esto? Acá tenemos un acto y un funcionario competente que está actuando con investidura regular, dentro de su competencia, dentro del plazo, dentro de las formas, pero que emite un acto administrativo no con el fin natural que tiene ese acto, ¿ya? Sino que para obtener, no para él, ¿ah? No una ventaja personal, sino que una ventaja para el sistema o para el servicio público que representa. Hay un caso muy emblemático que lamentablemente no he podido pillar la sentencia, porque el año pasado lo escuché en una charla que asistí online, y un abogado dijo que en un tribunal del sur, entiéndase séptima, octava, novena región, había derribado un juicio porque se había mal utilizado la citación, ¿ya? La citación, como todos sabemos, es un acto jurídico trámite que está dentro del procedimiento administrativo. La regla general es que sea voluntario. Hay una cantidad de hipótesis que están en el Código Tributario, en la ley de la renta, en la ley del IVA, que dicen que la citación es obligatoria. Pero este era un caso en que no era obligatorio. Entonces el servicio utilizó la citación el último día del plazo de prescripción. Es decir, estaban en el año 2, día 11, mes 11, día 29. ¡Pum! Cita. Y se gana automáticamente los 3 meses, más el plazo que pueda pedir el contribuyente para la prórroga, ¿no es cierto? Para poder contestar la citación. Entonces, el abogado discurrió y se percató de que la citación, primero, no era obligatoria, y segundo, ¿qué sentido tenía para la administración eh, haber dictado, haber impuesto y haber notificado una citación, sino que era simplemente ganar más plazo? ¿Ya? Entonces, ahí hubo un caso donde se ganó ese juicio y se dijo, sí, efectivamente, la liquidación final está viciada porque el acto, trámite, citación, fue mal utilizado. ¿Era un acto lícito? ¿Era un acto legal, llamémoslo así? Sí. ¿Fue hecho por un funcionario competente? Sí. ¿Fue bien notificado? Sí. Pero ¿cuál era la única finalidad? ¿Era pedir más antecedentes cuando ya estaban todos? ¿O solamente fue ganar los plazos? ¿Para qué? ¿Para hacer la liquidación a julio? Entonces, cositas como esa nos permiten encajarla dentro de esto de la desviación de poder, los excesos. El artículo 2 de la ley 18.575 sanciona los excesos de poder. Ahí está, en forma clara y categórica. Artículo 2 de la 18.575. Los actos administrativos no pueden ser utilizados para fines distintos a aquellos para los cuales fueron definidos y entregados por la ley a la administración. La administración tiene potestad de discrecionalidad, sí, pero no es omnímoda. Bien, y lo último vicio es el de ilegalidad o violación de la ley de fondo. Es un vicio, es decir, que tiene dos variantes. Acá se viola directamente una regla de derecho o se hace una mala interpretación o aplicación de una regla de derecho, ¿ya? Entonces, esto podría ser, por ejemplo, objeto de un recurso jerárquico, que es parecido a las casaciones hoy día, ¿no es cierto? Entonces,
hay que saber, obviamente, cuál es la ley de fondo, cuál es el acto administrativo, cuál es la finalidad del acto administrativo, hay que saber el contenido administrativo del acto, más allá de los números y de las normas contables y tributarias. Porque recordemos que todos estos actos que hemos mencionado, giro, liquidación, resoluciones, transacciones, cargos, etcétera, infracciones, son actos administrativos que tienen una funda, una estructura administrativa, dentro de las cuales se incorporan elementos tributarios o aduaneros. Entonces, la tarea del operador es saber identificar cuál es la ley de fondo, para qué es ese acto, cuáles son sus requisitos, cuáles son sus formas, cuáles son sus elementos, cuáles son las circunstancias en las cuales sí se puede dictar en forma obligatoria, en forma voluntaria, etcétera, etcétera, etcétera. No es fácil, no es un tema que uno lo logre pesquisar de un día para el otro, pero es un ejercicio que permite al final del día generar una estrategia de defensa ante una mala práctica de la administración. Bueno, ahí cito un par de libros al colega Germán Ruiz y aprovecho de citarme yo porque mucho de lo que yo estoy diciendo está en mi libro que va a salir, espero, en septiembre a la publicación. Tenemos una pregunta aquí. ¿Qué ocurre, dice, con los incentivos a los funcionarios de servicio para realizar liquidaciones? Ya, ese es uno de los casos que Germán, el abogado Germán Ruiz de la Maza, plantea en su texto. Ya yo se lo anoté aquí para que lo busquen, es el manual de consultas tributarias, que yo creo que calza en esta causal de desviación de poder, ¿ya? Que es efectivamente eh, que es precisamente realizar unas actuaciones que son propias, que son naturales, que están amparadas por la normativa general tributaria, pero que al final del día dejan de ser para la aplicación y la correcta fiscalización de los impuestos y se transforman en meramente recaudatorias, ¿ya? El ejemplo que plantea Germán Ruiz es que hay una ley de incentivo al funcionario público de impuesto interno de que a- puede acceder a parte como una especie de comisión, por darle un concepto, de la recaudación, ¿ya? Entonces, de la recaudación que él genera en un periodo determinado y eso pasaría a ser parte de su remuneración sujeta a esta condición, ¿no es cierto? Mientras más recaude, más podría ganar. Entonces, ese incentivo sería un incentivo perverso y obviamente desnaturalizaría la función pública, insisto, de interpretación y aplicación y correcta fiscalización que tiene el servicio. Esa es la finalidad del servicio, no un mero afán recaudatorio por sí solo, ¿ya? Evidentemente que de la correcta aplicación de los impuestos redunda en una recaudación, pero al aplicar esta ley se generaría, y yo estoy de acuerdo con Germán Ruiz en ese argumento, que él lo explica obviamente con mucho más detalle en su texto, eh, que sí se produce una desviación de poder cuando se dan estos supuestos tardíos, por ejemplo, que un funcionario emite un acto administrativo pudiendo entregarlo hoy día, porque estamos en agosto, lo notifica en marzo del próximo año. ¿Qué pasa entre agosto y marzo del próximo año? Hay reajuste, hay intereses y hay multas que se van indexando, que se van aplicando. Entonces, pasamos de un monto hoy día a un monto en el futuro eh, que es mayor. Entonces, eso provoca más perjuicios, ¿no? No sé si respondo a la pregunta de Matías Leal. Yo no escucho a nadie, así que no, estoy solamente viendo las preguntas. Así que no sé si está Víctor por ahí, porque estamos como terminando. Sí, yo ya terminé. Le doy las gracias por la paciencia. Es harta información. Queda la diapositiva, el paper, o ¿cómo se llama esto? Para que ustedes lo puedan releer y hay las citas respectivas. Y por mi parte, bueno, eh, contento de poder participar en estos procesos de charlas gratuitas, de poder compartir ideas, generar inquietud y más adelante quizás se pueda generar un debate más, más fluido. Ah, ¿qué me parece la liquidación centralizada? Bueno, son también otro niño símbolo de la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos fiscales. Eso no es buena administración, no es buena administración. Es decir,
precisamente las liquidaciones centralizadas son las que más justificarían invocar y alegar distintos vicios, ¿ya? Ya sea de procedimiento cuando se generan, en la forma externa, de la falta también de justificación, ¿no es cierto? Y de motivación razonada y lógica que debe contener. Sí, yo creo que bueno, por algo también el servicio la ha ido eliminando, pero todavía creo que existe por ahí. ¿Cuál sería la? Lo que pasa es que, eh, bueno, hay una norma expresa, el artículo que genera la nulidad de derecho público tributaria, el número 8 del artículo primero de la ley 20.322, dice que tiene que ser a petición de parte, ¿ya? Por lo menos ahí hay un argumento de texto. Lo que pasa es que el servicio público, entiéndase servicio de impuesto interno, como no le gusta aplicar la ley 19.880, así en forma categórica, en forma íntegra, el artículo 53 que yo hablaba, que es de la invalidación, le faculta al servicio público para hacerla de oficio, ¿ya? Dentro de los 2 años de emitido el acto, de notificado el acto. Pero como el servicio poco esfera le da, es poco elegante el término que le estoy dando, pero yo no sé por qué no se aplica esa ley, es decir, con el rigor que tiene que aplicarse, ¿no? Entonces, siento que ahí el servicio desaprovecha una oportunidad legal que tiene para hacer las cosas también más fácil. Ahora, en la práctica también el servicio, a través de las RAF, a través de las RAP, a través del recurso de resguardo, no sé cuántos se habrán, pero por lo menos las RAF y las RAP a veces ha recogido algún defecto, algún vicio o alguna circunstancia anómala desde el punto de vista legal, ¿ya? Al final, en la medida que favorezca al contribuyente, el contribuyente no se va a estar preguntando si utilizó el artículo 53 o si lo hizo de oficio, se ve beneficiado nomás. Pero yo creo que en estricto rigor legal, el artículo 53 es un artículo que debiera ser aplicado recurrentemente por el servicio. Víctor, no te escucho. Porque yo No, tengo no, que ir a una clase ahora a las 8. no me escucha porque te estaba poniendo bastante atención en lo que estaba oyendo, te dejé interactuar con los asistentes. Eh, Gracias. Era la idea, vi que habían bastantes preguntas, estaban bastante entretenidas las preguntas. Yo sé que a las 8 tienes una reunión. Sí, Eh, agradecerte, agradecerte por esta charla y nada, dejar abierto a que entren a la página, por ahí también nos pueden hacer preguntas en la página, nosotros siempre nos preocupamos de responderlas todas, así que sí. por favor, muchas gracias Marco, eh, mucho éxito en tu desarrollo y, y nada, agradecer a los asistentes y los veremos en una nueva charla. Yo creo que la próxima semana, por ahí por el viernes, creo que la charla va a estar a cargo mío, donde voy a hablar de las obligaciones de los libros. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Tengo gracias, meses Víctor. de libros, que voy a hacer libros, etcétera. Así que gracias, Marco. Cuéntame, cuéntame. Sí, Disculpa. muchas gracias a todos por las preguntas, por la asistencia. Las preguntas, como decía Víctor, yo encantado que las puedan canalizar y yo me doy tiempo después de responderlas. Así que eh, contento porque me gusta esto de la clase, la docencia y la interacción y todos aprendemos siempre. Todos los días se aprenden cosas eh, importantes y novedosas. Así que muchas gracias, buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Marco. Que estés muy Chao, chao. bien. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos.